Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta y una vez más simplemente retomaremos donde lo dejamos y volvamos a Éxodo capítulo 6 y nuevamente queremos invitar a todos ustedes que nos están viendo por televisión a que tomen su Biblia y comparen todas estas escrituras con nosotros mientras esperamos. Comparar escritura con escritura, porque esa es la única manera de darle sentido a todo esto. Y la única razón por la que enseño, les digo a la gente todo el tiempo, solo enseño, con un propósito, y ese es ayudar a las personas a entender lo que leen, y creo que estamos avanzando. Tuve a un joven que me dijo la otra noche, estoy tan agradecido de que finalmente apareciste porque nunca entendí lo que leía. Bueno, esperamos que esto es lo que podemos lograr, ayudarles a entender lo que realmente dice el libro. Muy bien, ahora en Éxodo capítulo 6, dejamos en el versículo 6 donde Dios habla de redimir a los hijos de Israel de Egipto. Él va a comprarlos de vuelta, Él va a pagar el precio, como lo ha hecho incluso en nuestra propia redención, tú y yo como creyentes en esta era de gracia. Entonces me gustaría que bajaras también tomemos los versículos 7 y 8. Y yo te tomaré a ti por un pueblo, y yo seré para ti un Dios. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de las cargas de los egipcios. Ahora el versículo 8. Aquellos de ustedes que han estado conmigo todo este tiempo, recuerden ese pacto abrahámico. Él va a hacer de Abraham una nación de personas. Les va a dar un área geográfica de tierra, y luego un día vendrá y será su rey. Ahora todo eso estaba en ese pacto abrahámico, y aquí está de nuevo. Yo os llevaré a la tierra sobre la cual juré darla a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora esos tres nombres, ya sabes, aparecen a lo largo de toda tu Biblia, bien en el Nuevo Testamento, bien en el libro de los Hechos. Y todo se basa en esa promesa que Dios les dio a esos tres caballeros. Y Él dice, te la daré, es decir, la tierra, por herencia. Y la razón por la que puede hacerlo es que Él es el Señor, es el Creador, es el Dios soberano. Y así Moisés habló así a los hijos de Israel, pero no escucharon a Moisés por la angustia del espíritu y por la cruel opresión. Ahora bajemos al versículo 13. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón. Tengo que detenerme aquí y corregir un error que cometí en el programa anterior. No era ella y Caleb, era Aarón y Hur. Haré eso porque alguien en la televisión va a escribir y decirme que estaba equivocado. Y quiero corregirlo antes de continuar. Está bien, así que ahora bajamos. Versículo 13. Y así el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio una orden a los hijos de Israel y al faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Todo se está preparando ahora, y ahora no vamos a pasar por esa siguiente serie de versículos, dando todos los nombres de las diversas tribus y sus jefes, y así sucesivamente. Pero quiero que veas algo en el versículo 26. Estas son, en otras palabras, todas estas familias son Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo, saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus, ¿qué? Ejércitos. Ahora, no ejércitos como los entendemos, no tenían armas. Como señalé aquí hace algún tiempo, en 2 o 3 programas atrás, eran como ese langosta del que te di un ejemplo que estaba envuelta en la telaraña de una araña. No tenían forma de hacer nada. No tenían armas, no tenían espadas, lanzas ni escudos. No tenían ninguna forma de derrocar a sus amos, esclavistas egipcios. Tenían que esperar completamente a que el poder de Dios interviniera a su favor, pero creo que debemos entender que incluso al mirar hacia atrás en el Holocausto y otros aspectos de la historia judía, tenían una resiliencia. Y creo que gran parte de eso se basaba en su organización tribal. Y creo que incluso aquí en Egipto
tenían una organización de modo que no tenían altavoces, no tenían radio, no tenían teléfonos en sus coches y cosas por el estilo. Y sin embargo, ¿cómo se comunicó Moisés con esos varios millones de judíos? A través de una organización, y simplemente reunía a los jefes de las tribus, y ellos salían, y al igual que un comando militar, se transmitía a través de la cadena de mando. Así que nunca veas a Israel como si saliera de Egipto solo como una multitud. Estaban organizados, y nuevamente, cuando levantan el tabernáculo, como lo veremos en capítulos futuros, Dios organizó de tal manera que cada vez que acampaban, las mismas 3 tribus estaban al este, las mismas 3 al norte, las mismas al oeste, y así sucesivamente, y cuando se movían, siempre lo hacían en el mismo orden. Eran una nación de personas ordenadas. Y quiero que recuerdes eso. Ahora versículo 27. Estos son los que hablaron con Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y estos son Moisés y Aarón. Bueno, ahora vamos a confrontar a Faraón. Y me gustaría que por cuestión de tiempo pasen al versículo 10. Versículo 10 del capítulo 7. Donde Moisés y Aarón entraron ante Faraón, y lo hicieron así como el Señor había mandado. Y Aarón arrojó su vara ante Faraón y ante sus siervos, y se convirtió en una serpiente. Ahora vamos a usar los signos de nuevo, solo que ahora, ¿por qué los están usando? Van a convencer a Faraón que Dios es el Dios de Israel. Pero ahora tenemos algo interesante que sucede, y creo que estamos viviendo en un tiempo en el que es mejor ver lo que dice la Escritura. ¿Qué había sucedido? Entonces, el Faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y ahora los magos de Egipto, los hechiceros, aquellos que practican lo oculto, obtuvieron su poder de los poderes de Satanás. Ellos vienen y también lo hicieron de la misma manera con sus encantamientos, pues cada uno arrojó su vara y se convirtieron en serpientes. ¿Ves eso? Tenían el poder satánico para copiar lo que Moisés o Aarón había hecho con el poder de Dios. Pero no te detengas ahí. Se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón tragó sus varas. Ahora Dios es el creador de la vida. Él es el sustentador de la vida. Él es el mismo Dios de la vida. Pero Satanás no es el sustentador de la vida. Satanás es el sustentador y el dador ¿de qué? Muerte. El pecado vino por la muerte o la muerte vino por el pecado, y los dos son casi sinónimos en la experiencia humana. La muerte está presente todos los días debido al pecado. El pecado y la muerte son sinónimos. Ahora bien, veamos qué sucede. En esa misma connotación, en nuestro Nuevo Testamento, ahora gírate conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Ahora no olvides lo que acabamos de leer, que cuando Aarón colocó su vara en el suelo se convirtió en una serpiente. Los magos egipcios arrojaron los suyos, se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Aarón tragó a las serpientes egipcias. Ahora, ¿cuál es la imagen? El Nuevo Testamento nos lo dirá. 1 Corintios, capítulo 15. Oh, Dios mío, tenemos que comenzar con estos emocionantes versículos del 51 en adelante, versículo 51. Y pensamos que nos estamos acercando al día todo el tiempo. A medida que ves el mundo desmoronándose, gobiernos en terreno inestable, tumulto por todo el planeta. Me divirtió escuchar a algunos de los sismólogos del mundo nuevamente el otro día explicando el aumento de terremotos en todo el planeta. Y saben que hay un aumento tremendo, pero por supuesto no saben por qué. Nosotros sí. La Biblia nos dice que habrá un aumento en el número de terremotos, y así todo se está acumulando. Se está acumulando para el pronto regreso de Cristo, como lo describe Pablo aquí ahora en el versículo 51. He aquí dice, les muestro un misterio. Él revela un secreto.
Ahora quieres recordar que en ninguna parte de las Escrituras se ha dicho que habría un grupo de personas vivas. Y por supuesto, Enoc fue un buen ejemplo de ello, pero las Escrituras no dan ninguna indicación de un grupo de personas vivas que de repente desaparecerán y serán transformadas hasta Pablo. Y por eso él lo llama un secreto o un misterio. Dijo, he aquí, les muestro un secreto. Jesús nunca mencionó esto. El Antiguo Testamento nunca lo mencionó, pero Pablo sí. Y por eso lo llama un secreto. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. Obviamente, la razón tiene que ser que no podemos ir a la gloria en este viejo cuerpo. Ahora aquellos que están muriendo y experimentarán la resurrección, podemos entender que tendrán un nuevo cuerpo. Pero ¿qué pasa con nosotros que estamos vivos? Tiene que ser cambiado y eso es lo que él está enseñando aquí. Ahora, no tenía la intención de hacer de esto un punto de lección, ya que quiero llegar a lo siguiente, pero no podemos pasar esto por alto. No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En el último trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y Pablo dice que nosotros, los creyentes, seremos cambiados de repente. ¿Por qué? Versículo 53, porque este corruptible debe vestirse de incorruptibilidad y este mortal, este cuerpo que es propenso a morir, debe vestirse de inmortalidad. Tenemos que ser hechos aptos para la eternidad en la presencia de Dios. Tenemos que recibir este nuevo cuerpo. Muy bien, ahora entonces, aquí es donde realmente quería llegar para señalar lo que ocurrió allí con la vara de Aarón y su serpiente y las varas de los otros magos y sus serpientes, recordando que la serpiente de Aarón devoró a esas serpientes que representaban a Satanás y su muerte. Ahora versículo 54, así que cuando este corruptible, este cuerpo que tenemos que es propenso a la corrupción, se haya vestido de incorruptibilidad, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Ahora míralo, la muerte es, ¿qué? Devorada en victoria. Ahora ves cómo todo se une, mientras esas serpientes de los magos de Egipto se retorcían en el suelo, las serpientes de Aarón las tragaron. Era la imagen de que así es exactamente como Dios finalmente va a controlar la situación y la muerte es tragada en victoria. Ahora, ¿dónde se logró la victoria sobre la muerte? En la cruz, ¿ves? En la cruz, allí fue donde Satanás fue derrotado. Y dado que Cristo ha sido puesto a muerte, ha sido enterrado en la tumba 3 días y 3 noches y resucitó de entre los muertos. Ese es el poder que nos separa entonces del poder del pecado, la muerte, Satanás y lo que sea. Bueno, podríamos seguir y pasar un poco más de tiempo en eso, pero queremos avanzar un poco más en Éxodo antes de terminar. Así que me gustaría que vinieras hasta Éxodo una vez más. Éxodo, capítulo 7 nuevamente. Y ahora el versículo 13. Incluso a pesar de lo que el viejo faraón vio suceder, endureció su corazón. Ahora dice aquí que Dios endureció el corazón de Faraón. Esto sorprende a muchas personas, ¿no es así? Dicen, bueno, ahora Dios está siendo justo con el pobre viejo Faraón, que contrariamente a lo que Faraón pudiera haber querido hacer, Dios lo está convirtiendo en el rebelde. Bueno, no es así. Regresa a Romanos. Supongo debería haberte dejado allí cuando estábamos en el Nuevo Testamento. Regresa al capítulo 9 de Romanos, porque después de todo, la única manera en que podemos hacer estas cosas es buscar en las Escrituras. Romanos capítulo 9. Ve al versículo 14, donde Pablo ahora escribe, ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia con Dios? ¿Puede Dios ser injusto? De ninguna manera.
versículo 15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia de quien tendré misericordia, tendré compasión de quien tendré compasión. Así que no depende de quien quiere, ni de quien corre, sino de quien, Dios, quien va a mostrar misericordia. Ahora versículo 17, porque la Escritura dice a quien Faraón, aquí vamos, uniendo todo, la Escritura dice a Faraón, para este mismo propósito te he levantado, para que muestre mi poder en ti y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. ¿Cuántas personas, incluso en la tierra hoy, en esta era de oscuridad espiritual e ignorancia, no han oído hablar del Éxodo? ¿Cuántas personas, incluso hoy, no saben al menos algo sobre las plagas que vinieron sobre Egipto? Bueno, casi todo el mundo lo sabe, y de ello Dios ha pretendido que Él reciba la gloria, no la culpa. Ve, ahora la raza humana tiende a decir, bueno, eso fue culpa de Dios. Pero esa no es la forma en que Dios pretendía que sucediera. Él quiere que la raza humana reconozca su poder, su soberanía, y en todo ello su justicia, su misericordia. ¿Ves? Está bien. Ahora el versículo 18. Por lo tanto, Él, Dios, tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y a quien quiere, endurece. Ahora eso nos sorprende, ¿verdad? Vaya, eso es difícil de comprender. Verso 19. Entonces me dirás, ¿por qué encuentra culpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? En otras palabras, Pablo está haciendo la pregunta, bueno, si Dios está poniendo a este tipo en esta posición, ¿quién es Dios para echarle la culpa? Bueno, ahora sigamos leyendo porque creo que Pablo nos va a dar la respuesta. No. Verso 20, oh hombre, ¿quién eres tú para responder contra Dios? Dirá la cosa formada a aquel que la formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene el alfarero poder sobre la arcilla de la misma masa para hacer un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucho sufrimiento a los vasos de ira preparados para destrucción y para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia que había preparado antes para gloria, incluso a nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, eso es difícil de explicar, no pienses que no sé que es difícil. Número 1, Dios es soberano, Él es absoluto en su poder. No estamos en posición de discutir lo que Él hace o por qué lo hace. El Antiguo Testamento dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y no nos corresponde cuestionarlo. Pero creo que al darnos cuenta de que Dios es justo, puedes volver a Éxodo dándote cuenta de que Dios es justo. No puede cometer pecado, no puede hacer mal. Él le da a cada ser humano el ejercicio del libre albedrío. Ahora, Faraón, cuando se le confrontó con dejar ir a los judíos, ¿qué podría haber hecho? Podría haberlos dejado ir. Pero ves, cuando Dios lo llevó al punto de tomar una decisión difícil, y mencioné hace un par de semanas, ¿cuál era la razón para que no quisiera dejarlos ir? Era la economía. No podía perder toda esa mano de obra esclava sin arruinar la nación, y realmente la arruinó cuando se fueron. Así que Dios lo lleva a un lugar donde tiene que tomar una decisión difícil. Y como el ser humano promedio, ¿cómo decidió el viejo faraón? En su propia dirección. Tomó su propia decisión. Ahora, a medida que pasamos por todas estas plagas, después de cada plaga, Moisés regresa y dice en pocas palabras, bueno, ¿estás listo para dejar ir a los judíos? ¿Qué podría haber dicho el faraón? Déjalos ir. Pero en cambio, ¿qué dice? No los dejaré ir.
Así que creo que vemos esto incluso en la naturaleza humana hoy. Cuando las personas son llevadas a un lugar de decidir a favor o en contra de Dios y dicen que no, la próxima vez les resulta más fácil decir que no que la última vez. En otras palabras, su concepto de rebelión crece y su concepto de reconocer la misericordia de Dios se hace más pequeño. Y por eso, cuando las personas envejecen, ahora esto no es de ninguna manera un ataque a los ancianos, pero a medida que las personas envejecen y llegan a los 80 y 90 años, y si todavía son rebeldes contra la gracia de Dios, es difícil romper con eso. Es casi imposible, porque se han vuelto tan endurecidos. Sé que he hablado con algunos y simplemente no puedes llegar a ellos. A veces puedes, pero generalmente es tan difícil porque cada vez que se les ha confrontado con esa elección de creer en el Evangelio y lo rechazan, se vuelve mucho más difícil para ellos en algún momento futuro derribar esas barreras de resistencia. Y así fue con Faraón. Cada vez que Faraón rechazaba la oferta de dejar ir a Israel, se volvía mucho más difícil para él decir, déjalos ir, y se volvía mucho más fácil para él decir, no los dejaré ir. Así que creo que la única forma en que podemos ver el hecho de que Dios endureció a Faraón es que lo puso en esta situación de tener que tomar una decisión, y cada vez que lo hacía, simplemente endurecía todo su concepto. Está bien, ahora sabemos que comienzan las plagas y no las vamos a tomar una por una porque creo que todos ustedes están al tanto de todas las diversas plagas que vinieron sobre Egipto, excepto que me gustaría hacer este comentario. Mucha gente no puede creer en el libro de Apocalipsis, simplemente no pueden creer que tales cosas van a venir sobre la tierra, pero ¿sabes qué les digo siempre cuando enseño Apocalipsis? Estas cosas ya han sucedido antes. La mayor parte de lo que ocurre en la tribulación en el libro de Apocalipsis es casi una repetición de las plagas en Egipto, solo que en la tribulación será de escala mundial, mientras que aquí, por supuesto, estuvo limitado a Egipto. Pero escucha, algo muy similar va a suceder. Vas a tener la gran afluencia de langostas, criaturas demoníacas. Vas a tener todas las perturbaciones cósmicas que sin duda fueron parte de todas estas cosas. Así que si puedes creer que estas cosas sucedieron aquí en Egipto, entonces no deberías tener problemas para creer que volverán a venir sobre la tierra. Está bien, ahora si me acompañas a través del capítulo 8, como dije, saltaremos algunas de estas plagas por cuestión de tiempo y llegaremos al versículo 20. Ahora el Señor dijo a Moisés, levántate temprano en la mañana y preséntate ante Faraón. Como tuvieron Moisés y Aarón tal acceso al rey de Egipto. Bueno, he leído, y de nuevo, a veces tienes que depender de lo que otras personas escriben, pero he leído que si esto hubiera sido Babilonia, nunca habrían podido hacerlo. Los reyes babilónicos nunca permitirían que alguien se presentara ante ellos, excepto en su propia corte. Pero Egipto sí lo hizo. El faraón de Egipto estaba abierto a que la gente entrara en su presencia y por lo tanto Moisés y el faraón no tenían ninguna obstrucción. Moisés y Aarón no tenían ninguna obstrucción cuando querían ver al faraón. Entraron directamente en su presencia y el Señor dijo a Moisés, madruga, preséntate ante el faraón. He aquí, él sale hacia el agua y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. De lo contrario, versículo 21, si no me dejas ir, déjame ir. Deja ir a mi pueblo. He aquí, enviaré enjambres de moscas o insectos sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo en la casa. Y la casa de Egipto estará llena de enjambres de moscas o insectos, y también el suelo donde están. Pero ahora, aquí está la razón por la que salté tan lejos. Ahora mira el versículo 22, y Dios dice a Moisés y Aarón, y estoy seguro de que Moisés y Aarón se lo repitieron al faraón, yo separaré en ese día. Ahora evidentemente las primeras 2 o 3 plagas afectaron a los judíos, así como a los egipcios, pero comenzando con esta plaga, ¿qué dice Dios? Yo separaré, apartaré en ese día la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, en la que habita mi pueblo,
que no habrá enjambres de moscas allí para que tú puedas. No, ahora aquí está de nuevo. Dios está demostrando su punto. Él está mostrando a Egipto que si Dios puede trazar una línea invisible alrededor de Gosén, ni siquiera los insectos cruzarían. Quiero decir, esto es algo... Y dice, trazaré una línea alrededor de Gosén. Y no, tendrán las moscas. Está bien, para que sepan que yo soy el Señor en medio de la tierra. Ahora versículo 23, y pondré una división entre mi pueblo, que es Israel, y tu pueblo de Egipto. Mañana será esta señal, una división, una separación de los hijos de Israel de los de Egipto. Ahora vamos a ver esto. Como dije en la última media hora, creo que a lo largo de la historia de Israel, que se les repite, eres diferente. Eres diferente. Debes ser un pueblo apartado. Eres el pueblo del pacto. No debes tener nada que ver con esos gentiles paganos que te rodean. Está bien, hay una analogía en el Nuevo Testamento. Ahora, volvamos a 2 Corintios, si quieres. En 2 Corintios capítulo 6, ahora Pablo aparece en la escena y nos da el mismo conjunto de direcciones. ¿Recuerdas que Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que se escribieron para nuestro aprendizaje? Debemos aprender de esto. Ahora, así como Dios puso una separación entre los hijos de Israel y Egipto, Dios establece una línea de demarcación entre el creyente y el mundo. Y Dios dice, no puedes servir a dos señores, o serviremos a uno y odiaremos al otro, o viceversa. Ahora mira lo que Pablo enseña entonces en 2 Corintios, versículo 11, oh vosotros, Corintios, nuestra boca está abierta hacia vosotros, nuestro corazón está ensanchado. Ahora, este es el apóstol Pablo derramando su ser más íntimo, aunque está por inspiración. Él dice, no están angustiados en nosotros, sino que están angustiados en su propio ser más íntimo. Ahora, por una recompensa en lo mismo, hablo como a mis hijos. También sean ensanchados. En otras palabras, tengan ese mismo tipo de relación espiritual. Verso 14, no estén. 1 Corintios capítulo 6, no estén en yugo desigual con... ¿Quién? Incrédulos. No escuchamos eso mucho más, ¿verdad? No escuchamos mucho sobre la separación. De hecho, sostengo que esta es exactamente la razón por la que el cristianismo ha perdido su poder. La persona promedio no puede ver ninguna diferencia entre el cristiano promedio y la persona promedio del mundo. Pero Dios no lo pretendía así. Así de seguro como separó a Israel de Egipto, Él quiere separarte a ti y a mí del mundo. Ahora, como dije en un par de programas atrás, no es que debamos ser raros, no debemos estar constantemente pidiendo persecución por nuestras acciones, pero el mundo debería saber dónde estamos. Así que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bajemos al versículo 15. ¿Qué concordia o qué relación tiene el que cree con un infiel? ¿Ves? Y así, a lo largo de todo, tenemos que estar separados. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760. Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada